El 1 de julio del año 2024, a las afueras de La Silla, un equipo rutinario de seguimiento cometario detectó algo que no tenía derecho a estar allí. Un punto débil, apenas más brillante que el ruido del fondo, trazaba una curva tan precisa que en cuestión de horas quedó claro. Su trayectoria no pertenecía al sistema solar. La excentricidad orbital superaba el valor que marca el umbral de lo imposible, y aquello no era un error instrumental. Era un visitante. Los cálculos preliminares indicaron una órbita hiperbólica, una que no vuelve, una que no cierra, una que solo aparece cuando algo llega desde el espacio interestelar. Y, sin embargo, ese algo estaba demasiado estable, demasiado limpio, sin el menor rastro de acoplamiento gravitatorio. Si venía de tan lejos, ¿cómo había conservado una geometría tan ordenada? ¿Qué tipo de objeto puede cruzar la galaxia y llegar hasta nosotros sin romperse, sin disiparse, sin perder su firma dinámica? Una pregunta, fría y contundente, se instaló en los paneles de control. ¿Estamos observando un fragmento natural o la sombra de un artefacto mal interpretado? Las primeras horas fueron un torbellino. Los astrónomos del Minor Planet Center enviaron telegramas electrónicos urgentes, objeto no ligado, trayectoria incompatible con cometa estándar, confirmar con otros telescopios. La respuesta llegó antes del amanecer. Observatorios en Hawái, en Canarias y en el desierto de Atacama apuntaron sus espejos, todos vieron lo mismo. No era una roca local. No orbitaba al Sol. No seguía ningún patrón conocido. En cuestión de días, el nombre provisional 3/Atlas empezó a circular por grupos de investigación, listas internas de la NASA y foros de dinámica orbital. El tono era unánime: hay una anomalía aquí. No una fantasía, no un rumor, sino una auténtica discordancia entre lo que debería ocurrir y lo que realmente estaba ocurriendo. Los equipos compararon los datos con los de los dos visitantes interestelares anteriores y notaron un detalle inquietante: aquel objeto parecía demasiado coherente para haber sobrevivido un viaje de miles de millones de años. Ningún cometa típico aguantaría así. Las primeras hipótesis llegaron rápido, demasiado rápido. Y, como suele ocurrir en la era digital, lo que era un análisis técnico pronto se convirtió en el combustible perfecto para una historia viral. A medida que los observatorios reunían nuevas mediciones, la imagen de 3/Atlas se hacía más extraña. Su brillo variaba con una regularidad casi quirúrgica, como si la superficie reflejara la luz solar siguiendo patrones demasiado limpios para un fragmento helado. Las curvas fotométricas mostraban cambios suaves, sin los estallidos propios de un cometa activo. Tampoco exhibía colas visibles, ni una pluma, ni un soplo de desgasificación. Solo una estabilidad que descolocaba incluso a los expertos en cuerpos interestelares. Al comparar su comportamiento con el de los cometas clásicos, surgió la tensión. Los objetos naturales que entran desde el espacio profundo suelen rotar de manera caótica, deformarse, fracturarse. Pero Atlas parecía conservar un ritmo coherente, sin tirones ni irregularidades. Era demasiado rápido para los modelos estándar, pero demasiado estable para colapsar. Demasiado silencioso para ser inerte, pero demasiado limpio para ser activo. Las simulaciones de dinámica orbital confirmaron que la trayectoria no tenía desviaciones medibles por interacción gravitatoria con cuerpos cercanos. Y cuando se revisaron imágenes de archivo, no apareció ningún antecedente. Era como si hubiera surgido de la nada, atravesando la frontera entre lo imaginable y lo imposible. Cada nueva cifra que los astrónomos convertían en palabras reforzaba el mismo pensamiento: este objeto no encaja en ninguna categoría conocida. El núcleo del problema se hizo evidente una noche, durante una sesión de análisis en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Un investigador puso sobre la mesa la frase que nadie quería pronunciar. Según la física, esto no debería mantenerse entero, pero se mantiene. Si un cuerpo interestelar llega desde tan lejos, debe perder masa, mostrar irregularidades, fragmentarse por tensiones térmicas. Si rota con demasiada precisión, debería fracturarse. Si mantiene una geometría uniforme, debería dejar huellas químicas detectables. Y si su trayectoria es tan limpia, debería revelar al menos alguna interacción gravitatoria residual. Pero Atlas desobedecía cada regla. Por los principios de la mecánica orbital, un objeto con excentricidad mayor que la unidad debería mostrar variaciones al entrar en región solar. Pero aquí no había variaciones. Por la termodinámica cometaria,
un cuerpo de origen remoto debería liberar volátiles al calentarse. Pero aquí no había señales de desgasificación. Por la estadística de impactos interestelares, un viajero galáctico debería sufrir cicatrices superficiales visibles. Pero las variaciones de brillo sugerían una uniformidad desconcertante. El resultado era un dilema puro. La física decía X. La observación decía Z. Y entre ambas aparecía una pregunta que se expandió como un eco. ¿Estamos frente a un objeto natural excepcional, o frente a un malentendido amplificado hasta convertirse en mito? Las primeras hipótesis intentaron devolver la situación a terreno firme. La explicación clásica propuso que Atlas era simplemente un fragmento cometario endurecido por millones de años de erosión interestelar. Pero esa teoría se desmoronó rápido. Un núcleo erosionado debería mostrar irregularidades térmicas y señales de actividad, y este viajero permanecía mudo, sin rastro de volátiles. La segunda hipótesis, más atrevida, apuntaba a un cuerpo rocoso expulsado de otra estrella, una especie de asteroide fosilizado que había sobrevivido un trayecto inimaginable. Tenía sentido, hasta que los modelos de reflexión demostraron que la luz variaba con una suavidad incompatible con superficies fracturadas. La coherencia del brillo rompía la idea de un origen puramente rocoso. La tercera hipótesis exploró un escenario extremo, un objeto comprimido por procesos desconocidos, algo que hubiera perdido casi toda su actividad interna y viajara como un bloque inerte. Sin embargo, si ese fuera el caso, la dinámica debería mostrar ligeras torsiones por calentamiento solar, y no aparecía ninguna. Ninguna desviación, ninguna señal de estrés térmico. Y, como era inevitable, también surgió la más tentadora y peligrosa, la idea de que 3I/diagonal Atlas pudiera ser un remanente técnico, una estructura artificial abandonada en el vacío. Pero incluso esa teoría colapsó ante los datos. No había emisiones, no había simetrías geométricas, no había ruidos electromagnéticos. Nada que sostuviera la fantasía. Todas las explicaciones parecían lógicas, hasta que los hechos las declaraban insuficientes. Para entender por qué el caso resultaba tan desconcertante, los equipos tuvieron que profundizar en la mecánica del viaje interestelar. Un objeto que cruza la galaxia debería responder a principios claros. La energía orbital define su trayectoria, la conservación del momento angular determina su rotación y la termodinámica rige cómo cambia al acercarse a una estrella. Pero Atlas parecía ignorar esas tres leyes al mismo tiempo. La mecánica indicaba que una órbita hiperbólica debería revelar pequeñas pérdidas o ganancias de energía al interactuar con campos gravitatorios cercanos. Aquí, en cambio, la trayectoria era tan pura que parecía trazada con regla. La conservación del momento angular predecía ligeras variaciones en la rotación debido a microimpactos, pero el análisis fotométrico sugería un ritmo sorprendentemente uniforme. Y la termodinámica dicta que cualquier cuerpo helado debería responder al calor solar con emisiones perceptibles, pero este viajero permanecía completamente silencioso. La comparación con otros objetos interestelares evidenció el contraste. Los dos anteriores mostraron actividad, asimetría y perturbaciones. Este, en cambio, avanzaba como si nada a su alrededor pudiera tocarlo. La única conclusión sensata era también la más humilde. No es que rompa las leyes de la física, es que nos obliga a releerlas desde otro ángulo. Para reconstruir la historia de 3I/diagonal Atlas, los astrónomos tuvieron que retroceder no años, sino eones. Si aquel cuerpo había llegado desde el espacio interestelar, su viaje debió comenzar en un sistema remoto, quizá alrededor de una estrella joven donde los discos de gas y polvo se convertían en mundos. Allí pudo formarse como un núcleo helado, compactado por densidades extremas, o como un fragmento expulsado tras una colisión violenta. En cualquiera de los casos, su destino estaba sellado desde el principio, no permanecería en casa. Las simulaciones sugieren un escenario plausible. En un momento temprano, una perturbación gravitatoria, quizá un gigante gaseoso, quizá una estrella compañera, lo lanzó fuera de su órbita original. Desde entonces, viajó sin pertenecer a nadie, atravesó regiones oscuras, cruzó brazos espirales, esquivó nubes moleculares y sobrevivió a radiación, impactos invisibles y eras interminables de frío absoluto. Cada una de esas pruebas debió cambiarlo, endurecerlo, pulirlo hasta convertirlo en el objeto que ahora vemos. Silencioso, estable, casi desapegado del entorno. Su llegada a nuestro sistema no es un mensaje ni un presagio. Es simplemente el último capítulo de una travesía antigua,
la consecuencia natural de un exilio cósmico que comenzó mucho antes de que existiera la Tierra. Lo extraordinario no es que haya llegado, sino que haya logrado mantenerse íntegro hasta entonces. Cuando un objeto como 3/diagonal Atlas cruza nuestro cielo, no cambia la física, pero cambia nuestra relación con ella. Nos recuerda que la galaxia no es un escenario estático, sino un océano en el que flotan vestigios de historias ajenas, ruinas naturales de mundos que nunca conoceremos. No necesitamos atribuirles origen artificial ni inventar portales para que sean fascinantes. Lo verdaderamente poderoso es comprender que existen porque el cosmos es vasto, violento y creativo a la vez. Atlas no nos trae respuestas, pero sí una invitación, pensar más allá de la comodidad de nuestros modelos. Cuestionar sin caer en el mito. Explorar sin sustituir la ciencia por narrativa viral. Cada visitante interestelar es una ventana a procesos que escapan a nuestro tiempo humano, y cada medición rigurosa es un recordatorio de que la realidad siempre es más compleja, y más hermosa, que cualquier conspiración. Quizá ese sea el valor real de este objeto, obligarnos a mirar al cielo con la mezcla justa de escepticismo y asombro. Entender que no todo lo inexplicable es artificial, y no todo lo extraordinario es sospechoso. A veces, lo más impresionante es simplemente lo real. Y mientras 3/diagonal Atlas continúa su camino hacia el vacío, dejando atrás al Sol para no volver jamás, nos deja una certeza serena. El universo no necesita intención para sorprendernos. Solo necesita existir.